¿Quieres sacarle mayor provecho a tu equipo láser CO2 utilizando tu eje rotativo? Acompáñame, soy Daniel y en este video te voy a mostrar cómo configurar tu eje rotativo para que tus grabados sean de la mejor calidad. Para comenzar a hacer uso de nuestro equipo rotativo, lo primero que tenemos que hacer es conocer la medida del diámetro de nuestro artículo cilíndrico. Vamos a emplear un calibrador o un vernier, que es una herramienta que nos permite realizar mediciones precisas. Vamos a medir el diámetro de nuestro artículo, en este caso de 88 milímetros. Y vamos a recordar esta medida, pues posteriormente la vamos a introducir en RDWorks. Para comenzar a hacer uso de nuestro eje rotativo es necesario conocer algunos de los aditamentos con los que cuenta. Este eje rotativo cuenta con mordazas para interiores y mordazas para exteriores. Dependiendo del diámetro con el que cuente nuestra pieza cilíndrica, podemos hacer uso de cualquiera de estas dos. Hay ocasiones en que las mordazas para exteriores no permiten la sujeción, o hay ocasiones en las que las mordazas para interiores no permiten la correcta sujeción. Dependiendo de cuál sea el caso, podemos utilizar una de las dos. En este caso, las mordazas para interiores no nos dan el diámetro de nuestro cilindro, por lo cual vamos a utilizar las mordazas para exteriores para generar una presión desde adentro hacia afuera de nuestra pieza. También las mordazas para exteriores nos funcionan para sujetar piezas con un diámetro menor al diámetro de nuestro chock. Una vez que conocemos la forma ideal para sujetar nuestra pieza cilíndrica, lo siguiente será nivelarla. Para ello vamos a girar levemente y verificamos que la pieza no se mueva. En caso de que se mueva, vamos a ir ajustando el nivel de la pieza poco a poco hasta llegar a este punto. Nosotros giramos y no notamos ningún desnivel. Generalmente el desnivel se nota a los extremos. El siguiente paso para configurar nuestro eje rotativo es bajar la distancia de la cama up and down. Para ello, con nuestro botón Z negativo vamos a comenzar a bajar la distancia para que nosotros podamos colocar nuestro eje rotativo y posteriormente calibrar la distancia focal. Una vez que contamos con una distancia considerable en la cama con respecto a nuestro eje Z, lo siguiente es colocar nuestro eje rotativo. En caso de contar con una cama de panal sobre las espadas, el eje rotativo también puede colocarse sobre la cama. Antes de continuar, recordamos que la mayoría de termos cuenta con una conicidad. En algunos casos es más prolongada que en otros, por lo cual es necesario mantener la distancia focal de nuestro cabezal con respecto a la superficie de nuestro termo lo más exacta posible. Colocamos nuestro eje rotativo sobre la cama y lo siguiente va a ser la conexión de nuestro cable. Para la conexión de nuestro eje rotativo contamos con un puerto especial para conectar el cable. En algunos equipos este puerto está utilizado por el conector del motor de movimiento de nuestro eje Y. Para ello es necesario desconectar el cable de nuestro eje Y y conectar sobre el puerto nuestro cable del eje rotativo. Conectamos y atornillamos el conector. Una vez conectado, vamos a realizar la configuración en nuestro panel de control para activar nuestro eje rotativo. Para activar la funcionalidad de nuestro eje rotativo vamos a realizar lo siguiente. En el panel de control vamos a acceder al menú principal, accedemos a menú, ajustes del usuario y bajamos hasta la opción de grabado rotativo. En la opción de grabado rotativo nos desplazamos hacia la derecha con las flechas y encontraremos la opción de activar grabado rotativo. Presionamos Enter y cambiamos el estado. Vamos a activarlo y antes de salir es necesario recordar que aquí es donde vamos a introducir la medida del diámetro. Nuestro termo mide 88 milímetros de diámetro. Vamos a escribir los nuevos parámetros. Presionamos Enter en la tecla de escribir.
Una vez que se escribieron los parámetros, regresamos y únicamente nos queda pendiente seleccionar el eje rotativo con nuestra perilla. En Stancer contamos con equipos que nos permiten hacer uso de nuestro eje rotativo presionando las teclas del eje U positivo y U negativo. Sin embargo, también contamos con equipos que nos permiten hacer uso de nuestro eje rotativo presionando las mismas teclas de nuestro eje Y. Para verificar qué teclas nos funcionan en nuestro equipo, basta con presionarlas. Presionamos en este caso la tecla de U positivo y observamos que nuestro eje rotativo no se mueve. Sin embargo, al presionar la tecla de Y positivo, vamos a observar el movimiento de nuestro eje rotativo. Ahí podemos observar que se está moviendo. La velocidad la podemos controlar de la misma forma que controlamos la velocidad en un plano cartesiano. Disminuimos la velocidad y confirmamos que está avanzando un poco más lento. Una vez que se encuentra funcionando nuestro eje rotativo, el siguiente paso es calibrar la altura focal de nuestro cabezal con respecto a nuestra pieza cilíndrica. Recordamos que actualmente nuestro eje Y está deshabilitado, por lo que si lo movemos con las teclas de nuestro panel de control no nos va a responder. Vamos a generar un movimiento manual. Vamos a aproximar nuestro cabezal prácticamente al centro de nuestra pieza, y para la calibración de la altura focal es necesario contar con una calza de nivelación, ya que si hacemos uso de nuestra plumilla de autoenfoque, la pieza pudiera caerse y en ese caso la cama open down continuaría subiendo y puede ser que nos provoque algún daño físico. Con una calza con la medida de la distancia focal, vamos a colocarla en la superficie de nuestro termo o nuestra pieza cilíndrica y vamos a subir la cama hasta que se encuentre la distancia justa. Mencionaba anteriormente que la mayoría de los termos cuentan con cierta conicidad, por lo cual si nosotros calibramos la altura focal en cierto punto inferior o superior de nuestro termo, podemos observar que al cambiar la posición, la altura focal ya no será la misma. Es necesario, por lo tanto, colocar nuestro eje rotativo de cierto ángulo que nos permita que la altura focal de nuestro termo o nuestra pieza cilíndrica sea la misma en toda la superficie. Como sugerencia para nivelar la altura focal en la superficie de nuestra pieza cilíndrica, colocamos nosotros una pequeña calza para inclinar un poco nuestro eje rotativo. De esta forma nosotros podemos verificar que nuestra calza entra correctamente a través de toda la superficie. Una vez que confirmamos que nuestra calza entra correctamente y que nuestro cabezal se encuentra al centro, vamos a proceder a generar el diseño. Una vez que abrimos nuestro software RDWorks, estando en el espacio de trabajo, vamos a importar el vector que deseamos grabar. Importamos el vector y vamos a colocar las medidas deseadas. Para nuestro diseño vamos a colocar una altura de 100 milímetros. Una vez que configuramos la altura, es necesario rotar nuestro vector menos 90 grados, ya que nuestro termo va a ser grabado en esta posición. En caso de que nosotros grabemos en la posición horizontal, como acostumbramos grabar, el grabado se generaría de una forma rotada. Regresamos a nuestro vector en una forma de menos 90 grados, estando en una posición horizontal, y vamos a configurar los parámetros de grabado. Para ello es necesario conocer un poco
sobre la dureza que nos vaya a generar la pintura. No es lo mismo generar un grabado en una pintura más rugosa que generarlo con una pintura un poco más superficial, por lo que se sugiere en este apartado realizar un poco de pruebas para llegar al acabado deseado. Nosotros, al tener una pintura superficial, vamos a utilizar un parámetro de velocidad un poco alto y las potencias las vamos a asignar con parámetros bajos. En caso de que nosotros generemos un grabado y la pintura no se vaya del todo, podemos generar un siguiente grabado para apreciar qué es lo que nos está fallando, cuál es la potencia adecuada que tenemos que utilizar. Aquí nosotros generamos nuestro parámetro y podemos guardar nuestro archivo para poder descargarlo o ejecutarlo directamente desde la computadora hacia el equipo láser. Descargado nuestro archivo al panel de control, podemos acceder a él en el apartado de archivos. Una vez que accedemos al apartado de archivos, podemos observar que el último archivo transferido al panel de control se encuentra hasta arriba. Podemos presionar la tecla de Enter para seleccionarlo. Lo siguiente es configurar el punto de inicio. Dependiendo de el área que nosotros queramos grabar, vamos a configurar la distancia tanto en el eje X como el eje Y. En este caso, el eje Y sería nuestro eje rotativo. Una vez que ya contamos con nuestro archivo cargado, verificamos las potencias y las velocidades. Vamos a verificar con un frame nuestro espacio de trabajo. En caso de que no sea el adecuado, vamos a manipular con las flechas de control. Una vez que estamos con el espacio adecuado, con el área de trabajo deseada, vamos a ejecutar el programa con la tecla de Start o Comienzo. Una vez que termine el archivo, podemos verificar si el acabado es el que deseamos. Hay algunas pinturas, como mencionábamos anteriormente, que son un poco más rugosas, por lo cual con una sola pasada no va a bastar. Vamos a tener que generar 2 o 3 pasadas. Una vez que termine el grabado, podemos apreciar el acabado. En caso de ser el acabado que nosotros deseamos, podemos remover el eje Y manualmente y desmontar la pieza. Vamos a desmontar el contrapunto y posteriormente aflojamos nuestra pieza. Algo que también sugerimos es generar un lavado con agua y jabón y probablemente con una fibra verde para que nuestro acabado sea un poco mejor y los residuos de la pintura se vayan por completo. Una vez que generamos la limpieza de nuestro termo, podemos apreciar realmente cómo queda el grabado. En este caso ya no tenemos ninguna mancha de pintura y podemos apreciar que los detalles se notan de forma correcta. Lo único que queda es practicar con tu láser y probar los parámetros, potencias y velocidades hasta obtener el resultado que en verdad deseas.